Buenas tardes, hermanos. Vamos al libro de Ruth. Vamos a estudiar ya esta parte final del capítulo 4, versículo 13 hasta el versículo 22, que es el último versículo. Y gracias a Dios, hermanos, que nos encontramos en el final de este hermoso libro, hermanos. Y hermanos, realmente este libro de Ruth, desgraciadamente muchos lo dejan pasar por alto, o posiblemente porque es un libro muy corto y con una historia que cuando la lees te atrae. Entonces pasan por sentado muchas cosas, nada más se lee muy rápido sin profundizar en las riquezas que tiene este libro. Pero realmente es un libro muy enriquecedor, un libro que nos enseña mucho acerca de las verdades bíblicas, acerca del corazón de Dios, hermanos. Y recordemos que toda esta historia de Ruth, hermanos, se relata en los tiempos de los jueces. En el tiempo de los jueces, donde el pueblo de Israel había pecado en contra de Dios y Dios los había castigado con miseria y escasez en sus tierras. Entonces, dentro de esta historia nos encontramos a una familia, empezando por el esposo llamado Elimelec, su esposa Noemí y sus dos hijos. Esta familia salió de Belén y se van a una tierra extranjera llamada Moab. Obviamente ellos salen porque había escasez en su tierra, entonces ellos quieren buscar nuevas oportunidades en la tierra de Moab. Entonces sus dos hijos de Noemí y de Elimelec se casan y una de esas mujeres es Ruth. Pasa el tiempo, hermanos, y muere el padre de familia que era Elimelec. Muere Elimelec y después mueren sus dos hijos. Entonces estas tres mujeres, Noemí, Orfa y Ruth, quedan desamparadas y solas. Entonces las cosas para ellas no iban nada bien, pero un día Noemí escucha que en su casa en Belén Dios había bendecido esas tierras, Dios había bendecido la tierra de Belén y había otra vez abundancia. Entonces Noemí decide regresar a sus tierras en Belén. Ruth, por supuesto que Ruth quiere ir con ella, pero Noemí no quiere. Noemí le dice, no vayas conmigo. Noemí insiste mucho para que Ruth y Orfa se quedaran en sus tierras en Moab. Prácticamente Noemí les dijo a estas dos mujeres, disfruten de su buena vida. Allá en sus tierras disfruten con su familia, con sus padres, con sus madres, encuentren maridos, disfruten, no vengan al lado mío porque solamente les voy a traer pura desgracia. Pero Ruth contesta y le dice, no me importa, yo te voy a seguir, yo seguiré a tu pueblo y yo seguiré a tu Dios. Por el contrario, hermanos, Orfa decide seguir en los caminos de las tierras de Moab y por supuesto que en todo el relato bíblico ya no se vuelve a hablar de ella. Entonces, eso lo vemos en el capítulo 1, ya en el capítulo 2, entonces Noemí y Ruth van para Belén. Llegan ahí y por supuesto por la situación en la que se encontraban de pobreza, Ruth decide trabajar en el campo. Y por casualidad, hermanos, ese campo era de un hombre llamado Boaz, el pariente de Elimelec. Y ahí, hermanos, en todo el capítulo 2 y capítulo 3, hermanos, nos encontramos con esta historia de amor entre Boaz y Ruth. Y por supuesto que dentro de esa historia de amor, Boaz redime a Ruth. Por supuesto, hermanos, me estoy saltando muchas cosas importantes que ya vimos, pero una vez que Boaz redime a Ruth, nos encontramos en este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, en estos últimos versículos del capítulo 4. Entonces, acompáñame a tu libro de Ruth, capítulo 4, versículo 13. Vamos a leer verso por verso y analizando cada versículo. Vean lo que dice Ruth, capítulo 4, versículo 13 y 14 dicen, Boaz, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Obviamente, Boaz decide redimir a Ruth. Ellos dos se casan, y el resultado es que ellos tienen un hijo. Versículo 14, escucha. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado
en Israel. Después de tanto tiempo, hermanos, esperando, leyendo esta historia, viendo lo que pasaba alrededor de esta historia, después de tanto tiempo, por fin nos encontramos con este momento que queríamos ver, Ruth y Boaz teniendo un hijo. Es un momento que esperábamos con tantas ansias, pero nota algo importante, hermanos. Nota en el versículo 14 estas palabras de las mujeres hacia Noemí. Escucha versículo 14 lo que dicen estas mujeres. Ellas dicen, loado o bendito sea Jehová. Escucha, que hizo que no te faltase hoy pariente. Estas mujeres, ¿a qué se están refiriendo? ¿A qué pariente se están refiriendo? Bueno, nosotros podíamos pensar por toda esa historia de amor, por toda esa historia que se viene desarrollando, nosotros podíamos pensar que ese pariente era Boaz. Pero ¿qué crees, hermanos? Estas mujeres no se están refiriendo a Boaz. Nota cómo termina este versículo 14. Ahí al final del versículo 14 dice, cuyo nombre del pariente será celebrado en Israel. Será celebrado en Israel. Recuerden lo que dice el versículo 11, hermanos, al final. Ahí mismo en el capítulo 4, versículo 11, al final, los del pueblo y los ancianos dan unas palabras de bendición para Boaz. Pero ellos le dicen a Boaz, tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. O sea, estos hombres solamente le están diciendo en Belén, solo en ese lugar. Pero este pariente de Noemí, dicen las mujeres, será celebrado en todo Israel. Entonces, no se está refiriendo a Boaz. Y vean, versículo 15 nos da la respuesta. Versículo 15, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama, escucha, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Entonces, no están hablando de Boaz, están hablando del bebé, del hijo de Boaz y de Ruth. Hermanos, esto es algo grandioso, porque hermanos, si tú pusiste atención y tienes en mente el contexto de toda la historia, ¿qué crees, hermanos? El Redentor no es Boaz, el Redentor es el bebé, Ciertamente, este bebé, hermanos, iba a rescatar a Noemí de la desgracia de no tener un heredero. Y por supuesto, como dice el texto, este bebé sería el que sustentaría su vejez. Hermanos, y esto es lógico, porque Boaz, recordemos, Boaz ya era una persona mayor, era una persona grande. Entonces, estas mujeres simplemente están diciendo, este bebé cuidará de su abuela cuando su padre ya no estuviera ahí para hacerlo. O sea, cuando Boaz muera, este bebé cuidará de su abuela. Qué hermosas palabras, hermanos. Son palabras hermosas, pero hay algo aún más hermoso dentro del mismo versículo 15. Vean lo que dice ahí en el versículo 15. Pues tu nuera, o sea, Ruth, que te ama, lo ha dado a luz. Ruth ama a Noemí. Entonces, el amor de Ruth hacia Noemí se expresó, hermanos, en el nacimiento de este bebé. A tal grado que estas mujeres, al final del versículo 15, dicen, y ella, o sea, Ruth, es de más valor para ti que 7 hijos. Aquí el número 7, hermanos, es un número que simboliza la perfección. Para estas mujeres le está diciendo a Noemí, tú no necesitas 7. Tú no necesitas ese número de perfección. Tú con 1 ya tienes lo que vale de manera perfecta. Entonces, estas mujeres le están diciendo a Noemí, tienes lo que vale más que la perfección. Y es cierto, hermanos, Ruth verdaderamente amaba a Noemí y Noemí verdaderamente amaba a Ruth. Aquí hay un amor puro, bueno entre ellas dos. Vean, continúa diciendo versículo 16. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Esta palabra aya, hermanos, se puede traducir como nodriza.
Y esta palabra nodriza se derivan algunas palabras que se refieren a criar o a sustentar. Eso se podría referir a nodriza, criar o sustentar. Y hermanos, esto se está refiriendo a alguien que iba a estar al cuidado de ese bebé. Esta nodriza, hermanos, le podía enseñar al bebé a caminar, a comer, a hablar, etc. En otras palabras, hermanos, Noemí tomó a este bebé como si fuera su propio hijo. A tal grado lo amó, como si fuera su propio hijo. Entonces, dice el texto que Noemí tomó al hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Lo amó, le enseñó cosas de la vida natural, hermanos. Versículo 17 dice, continuamos leyendo, versículo 17. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Nota, hermano, aquí nota esto. El nombre del bebé no lo pone Noemí, no lo pone Ruth y tampoco lo pone Boaz. El nombre del bebé lo pusieron estas mujeres. Nota ahí el versículo 17, dice, y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Hermanos, Obed significa el que sirve, el que sirve. El que sirve, él es padre de Isaí y también padre de David. Ciertamente, hermanos, ningún personaje que podemos leer en esta historia, ningún personaje que se estaba alrededor de esta familia de Boaz y de Ruth, absolutamente nadie se imaginaría que este bebé sería el abuelo del rey más importante de Israel. Nadie se imaginaría. ¿Y sabes algo, hermanos? Esto nos enseña una realidad en nuestras vidas. Nosotros nunca vamos a ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nunca lo vamos a ver. Todos los de esta historia, hermanos, murieron. Ya no estaban en el tiempo glorioso de David. Ya no estaban. Ellos no vieron lo que Dios tenía preparado. Nosotros, hermanos, muchas veces queremos ver qué pasa. Muchas veces queremos y decimos, Señor, ¿qué está pasando? Muéstrame las cosas. ¿Cómo es que Dios mueve todas las cosas? Y te cuestionas, hermano. Y aunque no lo creas, cada uno de nosotros somos parte de una historia. Cada uno de nosotros, cada uno de los creyentes es una parte de una historia. Y de una historia muy grande, hermano. Aunque tú veas una parte muy pequeña de esa historia, eso no quiere decir que una historia sea insignificante y pequeña. No. Tú solamente estás viendo una parte de ese manto glorioso que el Señor está haciendo con tu vida. Es una realidad, hermanos. Detrás de ti hay una historia muy grande. Dios tiene un propósito para ti más allá de tu misma vida. Es una realidad, hermanos. Y en eso nos debemos de gozar y en eso debemos de alegrar nuestros corazones. Porque Dios tiene algo más que solamente esta vida. Algún día, hermanos, algún día verás por qué pasaron todas las cosas que te mortifican o que quizás te alegran en tu vida. Algún día lo verás. Ciertamente, cuando llegue ese día, hermanos, cuando llegue ese día en que tú veas por qué pasaron las cosas que pasaron en tu vida, algún día alabarás en nombre del Señor y dirás, la sabiduría de Dios al guiarme fue muy grande y fue perfecta. Algún día lo harás, hermanos, pero ciertamente yo quiero animarte, hermanos, a que no esperes a alabar al Señor. No lo esperes. Hazlo desde ahora. Alaba al Señor ahorita. Ciertamente, hermano, tú no sabes qué está haciendo Él en tu vida. Tú no sabes por qué camino te guiará el Señor. Pero de algo sí debes de estar seguro, hermanos, y es que Dios es bueno.
Dios es bueno. Él guía tus pasos para tu bien. Hermano, dice el Salmo 136, versículo 1. Acompáñame rápidamente sin perder Ruth al Salmo 136, versículo 1. Un versículo muy conocido. Dice, alabad a Jehová. Escucha, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hermano, confía en el Señor. Él no te va a llevar al matadero. Él te está llevando a esos pastos verdes donde tú puedes reposar. Solamente déjate llevar. Ten fe en el Señor, hermano. Ten fe en el Señor. Ciertamente, estas personas no sabían lo que pasaba con David o lo que iba a pasar con uno de sus familiares. No sabían. No sabían que él iba a ser el rey más glorioso de Israel. Pero hermano, David no solamente fue el rey más grande de Israel, sino que también a David se le dio una promesa. Dios le dio una promesa muy grande. Vamos a leerla en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 13. Vea lo que dice 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12 y 13. Esta promesa gloriosa del Señor para David. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12 dice, y cuando tus días se hayan cumplido, está diciendo el Señor a David, cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, yo, o sea, Jehová, Dios, levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual saldrá de tus entrañas y afirmaré su reino. Pero escucha versículo 13. Él edificará una casa para mi nombre y yo afirmaré, escucha, para siempre el trono de su reino. ¿Se dan cuenta? Ten en mente estas palabras, hermanos, porque son importantes para los siguientes versículos. Dios le está prometiendo que uno de sus familiares, uno de sus descendencias, reinará para siempre, para siempre. Ahora, hermanos, nos encontramos en los versículos finales de este libro de Ruth, que es una genealogía. Acompáñame a Ruth capítulo 4, versículo 18 al 22. Vean esta genealogía. Ruth capítulo 4, versículo 18 dice, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Ersón. Ersón engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Ahora, aquí, hermanos, nos encontramos en una parte donde leemos estas genealogías. Y ciertamente, hermanos, nos encontramos en esta parte donde nos enteramos quién es hijo de quién, y podemos leerlo y dejarlo así, hermanos. Y de hecho desgraciadamente muchos cristianos, cuando ven una genealogía, simplemente la leen y ya. Pero hermanos, esto es muy importante. Leer las genealogías, leer el por qué está cada persona, es algo importante, hermanos. Nota que el autor de este libro, hermanos, quiere dar a notar la genealogía de David. Esa es la intención del autor, dar a notar la genealogía de David. Pero él empieza con un hombre importante, un hombre llamado Fares. Ahí en el versículo 18, un hombre llamado Fares. Esto, hermanos, ya lo habíamos visto en versículos anteriores en Ruth, que también se mencionaba a Fares. Fares era el hijo de Tamar y de Judá. Pero esta historia de Fares, hermanos, se encuentra en Génesis 38. Pero aquí hay algo interesante, hermanos. En Génesis 38, capítulos anteriores de Génesis 38, Moisés nos estaba contando una historia muy importante acerca de José. Capítulos atrás, vemos la historia de José, vemos cómo se va desarrollando su vida
de repente nos encontramos en Génesis 38 y Moisés corta la historia de Moisés. Corta la historia de Moisés de tajo. Y empieza a contar esta historia trágica de Judá y de Tamar. Y después acaba el capítulo 38 y en el capítulo 39 Moisés vuelve a contar sobre José. La pregunta es, ¿por qué lo hace Moisés así? ¿Por qué este corte tan repentino de parte de Moisés? ¿Por qué nos empieza a hablar de José y de repente la historia de Judá y de Tamar? Bueno, en todo el relato bíblico, hermanos, después de Génesis 38, ya no se vuelve a hablar de Fares. Ya no se vuelve a hablar de Fares. Es como si su nombre desapareciera hasta que llegamos a este libro de Ruth. Y sabemos que es un ancestro del rey David. Fares es un ancestro del rey David. Entonces, ¿por qué este corte en la historia de José? ¿Por qué Moisés cuenta a José y de repente introduce la historia de Judá para ver que tuvo un hijo llamado Fares? Bueno, está este corte, hermanos, solo para enseñarnos que el Mesías no vendría de parte de José, sino que el Mesías vendría de parte de la tribu de Judá. ¿Por qué? Hermanos, ciertamente José era el más piadoso de sus hermanos. Él era el más piadoso de sus hermanos. Pero Dios, en su soberanía, decide que el Mesías viniera por la tribu de Judá. Y hermanos, esto tenía que pasar sí o sí. Sí o sí tenía que pasar. Es por eso que nosotros, hermanos, nos encontramos con muchas genealogías en toda la Biblia. Porque se nos tenía que mostrar que el Mesías vendría a través de la tribu de Judá, pero a través de seres humanos, de gente de carne y de hueso. Esto, hermanos, no es una fantasía. Esto no son cuentos imaginarios que alguien ahí se imaginó y lo escribió. No, esto es real, hermanos. Hay hombres y mujeres que se pueden rastrear en la historia, hermanos, porque hay genealogía de ellos. Entonces, cuando tú lees este libro, hermanos, pon atención, cuando tú lees este libro de Ruth, no es para que tú te enamores de este romance entre vos y de Ruth. No. Esta historia está para que veamos que la redención llegaría en su cumplimiento en el Mesías. Es algo grandioso, hermanos. Esta cronología en Ruth también se ve reflejada, hermanos, en el libro de Mateo. De hecho, el propósito del libro de Mateo, hermanos, es reflejar a Cristo como Rey. Ese es el propósito del libro de Mateo. Y en sus primeros versículos encontramos este linaje. Ciertamente, hermanos, había una realidad. Toda realeza a lo largo de la historia quería certificar su descendencia. Es por eso que escribían estas genealogías. O sea, ciertas personas que tenían sangre real tenían el privilegio de llevar la corona. Es por eso que ellos tenían que certificar su legado. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, certificó ese linaje cuando vino a la tierra. Y por lo tanto, Él tiene el derecho de ocupar el trono. Jesús tiene el derecho de ocupar el trono. Ya lo leímos, 2 de Samuel. La promesa decía que del linaje de David vendría un rey que gobernaría para siempre. Es por eso que te dije, toma eso en cuenta, guárdalo en tu mente, hermanos, porque es importante. David tenía una promesa de que alguien de su descendencia sería rey para siempre. Por supuesto, están hablando del Mesías venidero. Y ahora nos encontramos en Mateo. Acompáñame rápido a Mateo capítulo 1, versículo 1. Así empieza el libro de Mateo. Mateo capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 17 nos da toda la genealogía para llegar a ese Mesías que es Jesucristo, el Rey que gobernaría para siempre. Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo 1, vean, dice, libro de la genealogía de Jesucristo. Escucha, hijo de David, hijo de Abraham. Versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos.
Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Versículo 4. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Rud a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y hasta aquí, hermanos, hasta el versículo 6, hasta aquí es la genealogía que se encuentra en Ruth. Es la misma, palabras más, palabras menos, pero es la misma genealogía que se encuentra en el libro de Ruth. Pero vea cómo Mateo continúa con esta genealogía, versículo 7. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafán a Jorán y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Joconías y sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Versículo 12. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Acamim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús llamado el Cristo. Versículo 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Entonces, aquí vemos todo este linaje, hermanos, con un propósito: mostrar que Cristo era el rey escogido, el rey que gobernaría a todo Israel para siempre. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, es grandioso leer las genealogías. No solamente es leerlas por leerlas, ¿no? Encontramos tesoros muy grandes en ellas. Pero si tú pusiste atención, hermanos, en los versículos de estas genealogías de Mateo, tú pudiste notar que hay cinco mujeres mencionadas. 5 mujeres mencionadas. Y esto es importante, hermanos. Es importante que estén estas mujeres. ¿Por qué? Bueno, porque es raro encontrar a mujeres en las genealogías. Por lo general se nombran a hombres. Pero esto, hermanos, nos muestra que dentro de las mujeres que Dios había permitido en esas genealogías, nos muestra la gracia de Dios. La gracia de Dios nos muestra, hermanos. ¿Por qué? Porque cada una de estas mujeres, hermanos, en algún punto de su vida manchan su testimonio. Manchan su testimonio. Por ejemplo, nota la primera mujer que se encuentra en el versículo 3. Ahí en el versículo 3 mencionan a Tamar. Tamar era una mujer cananea. Esto, hermanos, ya lo habíamos visto en Génesis 38. Judá era suegro de Tamar y su esposo, o sea, el hijo de Judá, muere. Entonces, cuando muere, Tamar se queda viuda. Entonces, ella tenía que esperar al segundo hijo de Judá, pero ese segundo hijo no quiere nada con Tamar y también muere. Entonces, Judá le dice a Tamar: vete. Esto está en Génesis 38. Le dice: vete. Y después que crezca mi tercer hijo, porque es muy pequeño, después que crezca, pues regresas. Pero Tamar, hermanos, en un acto de pecaminosidad, se presentó ante Judá con el rostro tapado y con más detalles. El punto es que Judá, como no reconoció a esta mujer, pensó que era una ramera. Imagínense, Judá haciendo las cosas de una ramera. Entonces, hermanos, la historia cuenta que Judá actuó de manera pecaminosa ya que se llegó a ella. Y en ese acto, hermanos, pecaminoso entre los dos, pues tuvieron un hijo llamado Fares. El mismo que se encuentra ahí en Mateo 1:3. Vean, Mateo capítulo 1, versículo 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Fares, hermanos, fue parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo.
aunque él nació de la prostitución de Tamar y por supuesto del incesto de Judá, hermanos, un acto pecaminoso. Hermanos, en términos espirituales, Tamar no tenía nada y en términos morales tampoco tenía nada. Hermanos, Tamar no tenía algo que la hiciera digna de formar parte del linaje de la descendencia del Rey de Reyes. No tenía nada. Pero hermanos, Dios en su misericordia y en su gracia lo permite. Dios permite a Tamar estar dentro de ese linaje, dentro de ese gran linaje, hermanos. Gracias a su gracia, a su regalo inmerecido, hermanos. Esto es grandioso, esto es grandioso. Otra mujer, hermanos, que encontramos en esta genealogía es ahí en el versículo 5. Ahí en Mateo capítulo 1, versículo 5 mencionan a Rahab. Rahab, otra vez. Rahab era una ramera de Jericó. Era una ramera de Jericó. Su historia se encuentra en el libro de Josué. Si me acompañan rápidamente a Josué sin perder Mateo 1, Josué capítulo 2, versículo 1, vean lo que dice. Josué capítulo 2, versículo 1 dice, Josué, hijo de Num, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa, escucha, de una ramera que se llamaba Rahab y pasaron allí. Entonces, esta mujer, esta ramera Rahab es la misma que se menciona en Mateo 1, versículo 5, es la misma. Rahab se encontraba, hermanos, por así decirlo, en lo más bajo de la sociedad, ya que ella era una prostituta. Pero en la genealogía de Mateo, otra vez, hermanos, vemos el favor inmerecido de Dios al incluir a Rahab en la genealogía del Mesías. Y hermanos, esto es gracia de Dios, y es gracia de Dios. Solo imagínate esto, hermanos. Jesucristo, siendo el Rey de Reyes, el Señor de todo, su tatarabuela, su tatarabuela, fue prostituta. Esto es gracia abundante. Es gracia abundante, hermanos. Hay otra mujer de la cual hemos estado estudiando que es Ruth. Ruth, hermanos, ciertamente no era como estas mujeres, ya que, como lo estudiamos en el capítulo 3, se menciona que Ruth era una mujer virtuosa. Una mujer virtuosa, una mujer que amaba a Dios, pero recuerda su trasfondo. Ella era una moabita. Antes de convertirse al Dios verdadero, ella era una idólatra. La pregunta es, ¿tú, hermano, sabes de dónde salieron los moabitas? ¿Sabes de dónde vienen los moabitas? Su origen no es muy digno, No es nada digno. Acompáñame a Génesis 19. Génesis 19, versículo 31. Ahí vemos el origen de los moabitas. Génesis capítulo 19, versículo 31. En contexto del versículo 31, hermanos, se está narrando la historia de Lot. Él y su familia se encontraban en la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Esas ciudades pecaminosas pecaron en contra de Dios de tal grado que Dios mete juicio a esas ciudades y las quema con azufre. Entonces, Lot logra salir con su familia, pero la condición era que no voltearan hacia atrás, y la esposa de Lot voltea hacia atrás y se convierte en sal. Entonces, ahí nos encontramos en Génesis 19, 31. Escucha lo que dice Génesis 19, versículo 31. Entonces, la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a las costumbres de toda la tierra. Versículo 32. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Hermanos, así lo hicieron. En pocas palabras, estas dos hijas de Lot emborracharon a Lot y tuvieron hijos con él. Versículo 36, ahí adelantito, versículo 36. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. ¿Se dan cuenta? Tuvieron hijos. Escucha versículo 37. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy.
Este es el ancestro de Ruth, hermanos. Es el ancestro de Ruth. Ellos tienen un origen vergonzoso. Los moabitas, en pocas palabras, hermanos, se originaron en una relación incestuosa. Además, hermanos, los moabitas eran muy enemigos de Israel. Y solo para mencionarlo, hermanos, Dios maldijo a los moabitas por adorar a dioses falsos. Eso lo puedes ver en Ezequiel capítulo 25, del versículo 8 hasta el versículo 11. Dios los maldice. Entonces, Ruth vino de esta nación, de una nación que no tuvo un origen nada bueno. Por supuesto, sabemos que Ruth vino, se arrepintió y tuvo fe en el Señor, se convirtió y adoró al Dios verdadero. Pero hermanos, esto es igual un ejemplo de la gracia de Dios. Dios no se fijó en que ella era una moabita. Por gracia Dios decidió que Ruth llegara hacia él. Y otra vez, hermanos, ¿a quién le va a gustar decir, vengo de unas personas que tuvieron relaciones incestuosas? ¿A quién le va a gustar decir eso? A nadie, hermano, a nadie. Ninguna de estas mujeres, hermanos, escucha, ninguna de estas tres mujeres eran naturalmente israelitas. No eran israelitas. Todas ellas eran extranjeras. Una cananea, una de Jericó y una moabita. No eran naturalmente israelitas. Otra mujer, hermanos, que vemos aquí es Betsabé, en Mateo 1. Mateo 1, versículo 6. Es Betsabé. Vean lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 6. Dice, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, escucha, de la que fue mujer de Urías. Esta historia, hermanos, la encontramos en 2 de Samuel capítulo 11. Ahí se nos muestra el adulterio del rey David y de Betsabé. En este pasaje, hermanos, vemos cómo David usó su poder como rey para matar a Urías, el esposo de Betsabé. Y otra vez, hermanos, esto no es digno en términos generales. Aquí, hermanos, no hay ninguna moralidad en esta relación, y mucho menos esta relación es digna de ser parte de la descendencia del rey más grande de toda la historia y del universo, hermanos. Pero aquí está Betsabé, una adúltera que Dios en su gracia la incluye en la genealogía del Mesías. ¿Se dan cuenta? Eso es gracia, gracia de Dios. Y finalmente, hermanos, la quinta mujer que se ve en esta genealogía de Mateo es María. María. Vean, ahí Mateo capítulo 1, versículo 16. Versículo 16 dice, y Jacob engendró a José, escucha, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Hablando un poco de María, hermanos, ahí mismo en el versículo 18, ahí 2 versículos abajo, versículo 18, vean lo que dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En otras palabras, María y José estaban comprometidos. Y si consumar el matrimonio, hermanos, se halló que María estaba embarazada. Por supuesto, hermanos, que nosotros sabemos que todo esto fue por el Espíritu Santo, nosotros sabemos que fue por el plan de Dios. Pero en el tiempo de María, María llevó esa mancha de que quedó embarazada antes de casarse con José. No era nada agradable, nada agradable. Imagínate los que conocían a Jesús en esa época de la historia. Ciertamente ellos iban a decir, mira, ahí está Jesús, y él fue concebido en adulterio. Por supuesto, de acuerdo a los tiempos de esa época. Pero sin embargo, hermanos, Dios en su gracia así lo permitió. Así lo permitió. Entonces, vimos a 5 mujeres indignas de portar el título de una gran genealogía. Pero hermanos, al final, este es el favor inmerecido de Dios. Este es el favor inmerecido de Dios. Pero ¿sabes algo? Aquí hay algo asombroso, hermanos, que está desde el versículo 1.
Acompáñame, Mateo capítulo 1, versículo 1. Ahí mismo Mateo 1:1 dice, el libro de las genealogías de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hermanos, esto es importante, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, en Cristo se iban a cumplir las promesas de David y las promesas de Abraham. Entonces, Dios permitió a estas mujeres, porque desde tiempos antiguos Dios le prometió a Abraham que por medio de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Hermanos, Jesús es aquel hombre que quedaría como rey para siempre de Israel. Jesús es aquel hombre que bendeciría a todas las naciones de la tierra sin importar de dónde vendrían. Jesucristo en la cruz, hermanos, fue clavado, derramó su sangre, sangre que venía de las tierras cananeas, sangre que venía de las tierras de Moab y por supuesto sangre que venían de las tierras de Judá, de judías, pero Él lo hizo por una razón, para que nosotros supiéramos que la salvación es por gracia y para todos. Esto te incluye a ti y por supuesto me incluye a mí. Esto es por gracia, hermanos. La salvación es por gracia. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo glorioso que podemos ver en las genealogías? Dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 9. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Escucha, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Cristo nos compró para Dios. Él es nuestro gran redentor, hermanos. Él pagó el precio y fue un precio de sangre. Y ahora, hermanos, por su gracia, tenemos el privilegio de ser usados, aunque seamos seres imperfectos y pecadores, hermanos. Ahora, gracias a la redención, gracias a que Cristo murió en la cruz, gracias a que Cristo pagó el precio, Dios puede usarte para extender su reino, a pesar de tu debilidad humana. Solo piensa en eso, hermano. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Somos pecadores que no merecíamos nada más que la condenación eterna. Pero como dice un himno, su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Él nos compró, Él nos sacó de la esclavitud del pecado para dar el mensaje más grande del universo, hermanos. Y hermanos, es una realidad, no hay que cometer el error de decir, bueno, Dios usó a una prostituta, a unos fornicarios, a unos idólatras, entonces yo voy a seguir con mi borrachera, con mi orgullo, con mis vicios, porque Dios aún así me va a usar y Dios va a hacer conmigo lo que quiera. No, hermanos, no es así, no es así. Esto que vimos en las genealogías, hermanos, es un incentivo para llevarte a la santidad. Y en medio de esa búsqueda de la santidad en tu vida, en medio de esa búsqueda, en medio de esa lucha con el pecado, escucha, Dios usa a personas comunes y corrientes como tú y como yo para extender su reino. Ese es el punto, hermanos. Dios usa a los que cultivan santidad, no a los que se entregan al pecado. Hermanos, Jesucristo es el Rey que necesitamos. Él es el Rey que se hace como Obed. ¿Recuerdan el nombre de Obed? El que sirve. Ese es el Rey que necesitamos. Él, Cristo, nos sirvió pagando la deuda de la justicia de Dios. Él es un Rey que posee toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y Él es un Rey que tiene todo el poder, escucha, para transformar tu vida pecaminosa. Y aún así, hermanos, no vivamos como en la época de los jueces. No vivamos en esa época donde vivía Rudy Boss. Tu hermano, o tu persona, amigo, lo que seas, tú que ves este estudio, en el día del juicio, tú no vas a tener ninguna excusa. Ninguna excusa. Porque Él
Dios, Cristo mismo, se encargó de dejarnos en su palabra, en esta palabra bendita, Él se encargó de dejarnos claramente que Jesús es el Redentor que fue prometido. Toda la historia bíblica, hermanos, apunta a Cristo. Aquí tú vas a encontrar lo necesario para llegar al conocimiento verdadero de Dios. Es una realidad, hermanos. Tenemos todo lo necesario para llegar al conocimiento verdadero de Dios y para saber que Cristo es el Rey prometido y es el hombre que salvaría a todas las naciones de la tierra. Así acaba el libro de Ruth, hermanos, con una pista, una de muchas, que apuntan a Jesucristo como el gran Redentor. Dios te bendiga, hermano.